Vamos a abrir un compás de preguntas y respuestas muy breve. No está con nosotros acá el doctor Salvador Sánchez, nos dicen que tal vez llegue. Si llega le daremos la oportunidad que haga alguna exposición sobre el tema, pero abrimos el compás de preguntas y respuestas hacia los panelistas y le vamos a pedir a nuestra coordinadora que haga entrega al micrófono de quien quiera hacer uso de la pregunta. Mirna. Adelante. Ya le damos un micrófono. ¿Sí? Buenas tardes a todos y todas. En primera instancia, pues felicitar a los compañeros del panel que han tenido un tema tan difícil que realmente no se soluciona en una mesa, pero la pregunta que quiero hacerles, porque sé que estamos cortos de tiempo, es si la Constitución es una pieza cultural que responde a una sociedad y si en última el contenido normativo de la Constitución va a estar determinado por un tema de valores y principios en la misma sociedad. Y nosotros tenemos una crisis en Panamá de valores que se permean absolutamente todo, no solo en la administración de justicia, como en un país con una crisis de valores tan aguda, parece la mesa indicarse por el tema de una constituyente originaria. ¿Cómo vamos a garantizar que esa constituyente originaria realmente responda a los intereses de la patria y no que responda a los intereses del poder y a los intereses de cada uno de los miembros de esa constituyente? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Puede contestarla cualquiera. Sí. Disculpen la interrupción, antes que siga el programa, nos acaban de solicitar que 2 carros están obstruyendo el paso de otros vehículos en el lado del casino. A ver si se encuentra presente la persona propietaria. Un carro Suzuki negro placa 923757 y un Hyundai rojo placa AS6343. Si la persona se encuentra en el recinto, por favor, que mueva su vehículo. Gracias. Bien. Crisis de valor. ¿Alguno de los panelistas quiere en particular responder la pregunta que hace la doctora en este auditorio? Octavio Amat. Bueno, estaba invitando a mi amigo Jorge Eli que levantara la mano, pero ya, sí, hay una crisis de valores. Pero precisamente porque existe una crisis de valores, necesitamos dotarnos de un instrumento que permita sanear y sembrar valores a nuestra sociedad. Nuestra sociedad no solamente de bases, nuestra sociedad de familia, nuestra sociedad de políticos, de empresarios, de todos. Nosotros estamos tocando fondo y necesitamos una camisa, una nueva camisa para propiciar ese cambio. Esa camisa no está en la actual Constitución, se lo aseguro categóricamente. Sebastián Rodríguez, ¿quiere también opinar sobre el tema? Sí, yo quería ir un poco más allá. Yo pienso que sí, las constituciones tienen un plexo cultural y de valores y de principios. Lo que pasa es que por sí sola una constitución no es la medicina mágica para realizar estos cambios. Yo pienso que en Panamá tenemos un problema de educación, de cultura, de muchas veces no solamente de los deberes, de los derechos humanos que uno puede tener, sino de los deberes como ciudadano. Entonces, a mí me cuesta un poco pensar debatir sobre qué es mejor, una reforma o una constitución. Me parece que falta algo más, y ese algo más es la compenetración o ese sentimiento constitucional que tienen que tener los ciudadanos para con su constitución. Si bien es cierto, hay una crisis de Estado, hay problemas de corrupción a nivel general, una constitución probablemente
no desarraigue esos problemas si la sociedad no se pone a tono con esos principios y con esos valores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta al auditorio? Sí, adelante. Hola. Quiero preguntar. La dama primero. Adelante, la dama. Quiero preguntarle a la mesa, con todo respeto, ustedes han hecho dos fórmulas que han presentado que me parecen muy académicas. Pero yo quisiera preguntarles cuál va a ser el papel de los partidos políticos en estas dos fórmulas que ustedes establecen. Y también cuáles serán esos señores notables o señoras notables que conformarían esa constituyente o esa fórmula constituyente, o cómo vamos a elegir a esas figuras notables de la comunidad con tantos problemas de moralidad que existe en la ciudadanía. La solvencia moral que deben de tener esas personas que van a representar el país. Yo quisiera preguntarle a ustedes quiénes serían los notables y cuáles serían las fórmulas que intervendrían los partidos políticos vigentes, si ellos van a ser tomados en cuenta para hacer estas reformas. Doctor Gracias. Wilson. Dentro del debate sobre las fórmulas o una constituyente o una reforma, incide quiénes son los elementos que determinan eso, tal como lo plantea su pregunta. Si es una reforma, debe caminar hacia que la Asamblea Nacional haga esas reformas, de acuerdo a una cláusula de reforma que está en la Constitución. Si caminamos hacia una constituyente, pongámosles el apellido que le querramos poner, resulta ser que igual va a haber que elegir constituyentes. Y yo no veo en la sociedad panameña cuál es la diferencia entre elegir diputados y elegir constituyentes, si somos los mismos hombres, las mismas mujeres con las mismas características. Estamos en un momento propicio. ¿Usted sabe por qué? Porque en este momento estamos a unas nuevas elecciones y la responsabilidad es para la sociedad panameña, para que aprenda a escoger sus mejores hombres y mujeres. Y ahí es en donde tenemos que incidir. Muchas gracias. Le pedimos al auditorio un poco de disculpa. El doctor Salvador Sánchez se ha incorporado a la mesa, ha hecho un esfuerzo ingente por llegar acá. Viene de Panamá manejando y le vamos a dar la oportunidad que 8 minutos haga su exposición sobre el tema reforma constituyente, constituyente originaria, constituyente paralela, sobre todo porque es una persona que puede identificar una posición del gobierno en la materia. Sí. Muchísimas gracias por la tolerancia del auditorio y de los miembros de la mesa principal, por permitirme incluso participar en este momento en el que ya todos los compañeros de la mesa han concluido sus exposiciones principales. Voy a tratar de ser incluso más breve que el tiempo que me suministraron con tanta benevolencia. Básicamente agradezco la invitación a participar sobre este tema constituyente o reforma y para qué. Creo que de todos es conocido que desde el 5 de mayo el señor presidente de la República convocó a un grupo de organizaciones ciudadanas de distinto tipo, partidos políticos, sociedad civil, sindicatos, gremios, centros universitarios, para que se pudiera conocer de primera mano la opinión de todos esos sectores sobre la posibilidad de hacer algún tipo de convocatoria utilizando el artículo de la Constitución que incluye la posibilidad de convocar a una constituyente paralela para la sustitución de la Constitución actual por otra. Y ese tema casualmente es probablemente
el que motiva la invitación a participar en este panel, porque justamente ya expresa de salida la posición del Gobierno Nacional sobre el interés en convocar una asamblea constituyente, que en este caso utilizaría los mecanismos dispuestos en la Constitución para eso. ¿Para qué? Es lo principal, por supuesto, en cualquier discusión sobre el cambio constitucional, pero al mismo tiempo tendríamos que enmarcarlo dentro de lo que nosotros entendemos es un proceso de autorregulación de la sociedad panameña. Es decir, en la medida que se trate de un proceso auténticamente democrático, tampoco pueden estar predeterminados todos y cada uno de los puntos que vayan a eventualmente ser el desenlace de un proceso constituyente, porque justamente son los ciudadanos panameños a través de los representantes que elijan para participar en ese proceso constituyente los que en definitiva van a determinar cuál es el producto de ese trabajo constituyente. Hacerlo de otra manera sería lo mismo que convocar a la gente para que de manera plebiscitaria aprueben lo que ya de antemano se les suministra como la decisión. Y no se trata de eso, se trata, si somos fieles a la raíz del pensamiento constitucional y democrático, que se trate de un proceso abierto, donde los desenlaces no se saben de antemano, donde los desenlaces son dispuestos por los propios protagonistas de su futuro como ciudadanos que son de un país libre. Y en ese punto, por supuesto, uno puede aportar los pareceres específicos sobre las distintas modificaciones que tengan que hacerse. Creemos, por ejemplo, igual que muchos otros ciudadanos panameños, que el diseño de los órganos superiores del Estado puede ser objeto de atención, particularmente aquellos que están acá preocupados por el derecho procesal y por las instituciones de la Administración de Justicia, saben perfectamente que eso se refiere a las modificaciones de la estructura del órgano judicial y concretamente de la Corte Suprema de Justicia, pero al mismo tiempo a la consolidación de las instituciones de garantías que se encuentran expresadas ya en nuestro texto constitucional y que admiten, por supuesto, ser mejoradas a través de intervenciones en el texto constitucional. Pero también se habla, cuando se plantea la reforma de los órganos superiores del Estado, de la transformación del órgano legislativo y, por qué no, del propio órgano ejecutivo, acusado múltiples veces de exceso de presidencialismo. Pues justamente los diseños constitucionales democráticos admiten variaciones en todas esas esferas y cuando se plantea el acto constituyente como la solución parcial a estos problemas es porque se entiende que la normatividad que regula esos órganos superiores del Estado es parte de lo que puede también reconocerse como el problema. Y para cooperar en la solución del problema hay que hacer intervenciones en las normas que regulan a esos órganos superiores del Estado. En definitiva, el tema de la discusión sobre la forma, reducido como lo está en cualquier también gobierno que se precie de ser democrático, habla en primera instancia de los mecanismos que están dispuestos en la Constitución. No es falso, sin embargo, que en la historia hay muchos procesos constituyentes que se hacen al margen de las normas constitucionales, pero en la medida en que podamos los ciudadanos panameños encauzar nuestra pretensión de transformación de la realidad constitucional en los mecanismos que están dispuestos constitucionalmente, ganamos en certeza de aplicación de unas reglas que están predispuestas mucho antes que aquellos que debatimos el cambio constitucional hoy tuviéramos la idea de cambiar la Constitución. Y eso nos da alguna certidumbre, digo yo, para que el proceso de cambio se haga con normalidad y sin abuso de ninguna clase, cosa que es mucho más probable o por lo menos posible en un escenario donde se rompe la normatividad para hacer un cambio constitucional al margen de lo que está dispuesto en el texto actualmente vigente. Y ciertamente las normas vigentes admiten cambios radicales, como puede ser la sustitución de una constitución por otra, y en ese punto es donde nos encontramos cuando sometemos a consideración de todos los ciudadanos la discusión que está en la mesa en el Congreso el día de hoy. Muchísimas gracias. Con estas breves palabras me sumo a la posibilidad de intervenir en otra ocasión, como los compañeros de la mesa lo han hecho y lo están haciendo, para resolver en la medida de lo posible cualquier interrogante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Definitivamente el tema del debate es un tema que nos interesa a todos, es el tema de la vida de la sociedad panameña, de la nación panameña.
Por razones del tiempo vamos a permitir una o dos preguntas más y cerramos para cumplir con la jornada del día de hoy. Si alguien más tiene alguna pregunta. Con Por mucho acá, gusto. presidente Mesa. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta va dirigida al señor Jerry Wilson. Cuando él mencionaba dentro de su exposición que al final del día ni el uno ni el otro, o sea que al final del día no tendría mayor trascendencia ni el método originario ni el método de reforma o como se conoce derivativo. Tomando como ejemplo el acto constituyente de 1946, en donde en definitiva no se utilizó ningún método previsto en la Constitución y los constituyentes que en ese entonces fueron el doctor Moscote y entre ellos Ricardo J. Alfaro lo hicieron de una forma distinta. Pero no cree, aquí es donde surge mi pequeña duda y quizás un poco de contradicción de acuerdo a esa tesis, porque ¿no cree que eso atentaría actualmente en el modelo de Estado actual al Estado constitucional de derecho en base al principio de seguridad jurídica? Y esto lo digo toda vez que el momento histórico que vivía el Estado panameño en 1946 era un Estado social o como se conocía, interventor. Porque si recordamos los ciclos históricos del Estado, está el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado social o interventor, el Estado de derecho y el Estado actual constitucional de derecho. Con lo cual, el principio de seguridad jurídica, que es un principio consagrado en todos los estados modernos, ¿no cree que si al final del día decimos, bueno, no interesa ni el uno ni el otro, con lo cual vamos a abrir cualquier paso que veamos pertinente, no creo que eso abrir un poco a la arbitrariedad y sería una violación tangente al principio de seguridad jurídica? Y es que como un ejemplo, como lo hizo Chile, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue un acto constituyente en donde colocaron una cláusula en la Constitución estableciendo formalmente una constitución originaria, básicamente, en donde hicieron consultas a nivel municipales y provinciales, etcétera. Con lo cual, no sé cuál sería su apreciación de acuerdo a ese tema. Sí, comparto con algunos aspectos de su pregunta, pero para ir al grano directo por razones del tiempo, yo particularmente me inclino por utilizar la fórmula que tiene la actual Constitución en el numeral 2 del artículo 313, es decir, por 2 legislaturas de una misma asamblea que pasaría posteriormente por un referéndum. Eso nos garantizaría la seguridad jurídica, porque precisamente la seguridad está en función de lo que contiene la norma sin necesidad de ir a un rompimiento del orden constituido. Muchas gracias. Una pregunta más y cerramos. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes a todos, a los panelistas. Soy estudiante graduando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Soy un viejo estudiante, no un estudiante viejo. Y realmente antes de entrar a estudiar Derecho en la facultad, yo era bastante papagayo. Cuando me decía la constituyente va, yo decía la constituyente va. Ahora que he estudiado, la verdad es que le tengo mucho temor a la constituyente y más si es originaria, porque definitivamente, como dicen en mi pueblo, no se sabe por dónde va a picar esa bola. Estamos hablando de factores reales de poder. ¿Cómo vamos a garantizar que va a estar debidamente representada toda la sociedad panameña en esa constituyente originaria si los factores reales de poder son los que van a imponerse? Tenemos el mismo problema por el lado de la paralela, en función de los diputados. Tal y como dice el jurista Luigi Ferrujoli, los parlamentos se han constituido para legitimizar los abusos de poder. Entonces, realmente estamos en cierta forma en un callejón sin salida. Y déjenme decirle, el sentimiento constitucional, que es un principio del constitucionalismo, realmente el pueblo no lo está viviendo. Yo estoy en la iglesia, yo tengo familia, tengo gente en el barrio,
Y solamente nosotros, entre los abogados, entre los estudiantes de Derecho y los abogados, hablan de eso. Pero el pueblo no percibe realmente que eso es, a pesar de que sabemos técnicamente que existe una especie de anomia Vamos a pedirle al... de la ley, de la Constitución, que es necesario que se haga Vamos a la Constitución. pedirle El problema es cómo se haga. Y yo quisiera que... al viejo estudiante que por favor concrete la pregunta. Voy Perdone. directo. Entonces, ¿cómo se va a garantizar, en base a todos estos planteamientos, que los constituyentes van a ser realmente genuinos o van a responder a los intereses populares o del pueblo, o los diputados, cualquiera de las dos? ¿Cómo van a garantizar eso? ¿Qué puede garantizar que esos factores reales de poder no sigan imponiendo las mismas cosas como se han venido manejando? ¿Alguno de los panelistas quiere responder la pregunta, compañero? Por razones obvias, porque yo fui el que planteé la tesis de la constituyente originaria, ¿no? Vamos a ver. Yo voy a responderle con el ejemplo del 1945. En el 45 hubo una feliz fórmula de dos ingredientes. Uno, un ingrediente sumamente democrático popular, y otro ingrediente de tres individuos sabios, técnicos. Veamos lo popular. Se convocó una asamblea constituyente en el que pudieron postularse cualquier ciudadano que quisiera, cualquiera, libre con postulación, todos podríamos postularnos en esta sala, todos, efectivamente, todos, ¿no? Por un lado, y también los partidos políticos podían postular, así que nadie estaba excluido, el ciudadano de a pie y el ciudadano organizado en partidos políticos. De allí fue tan popular y tan democrática la elección que se eligieron 42 constituyentes provinciales, no circuitales como los diputados, provinciales, 42 provinciales y 9 constituyentes nacionales. Así que ni siquiera podía acusarse a ese grupo de constituyentes de ser parciales a su provincia, santeños, chiricanos como yo. No, nada de eso, no. Habían 9 nacionales, además, pero nada de eso es circuital ni parroquial, ¿no? Efectivamente. Y ellos se encargaron de discutir, aprobar o improbar un proyecto de los tres sabios que eran José Dolores de Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chari, tres de los mejores constitucionalistas que ha tenido este país. Gracias. Bien, le damos las gracias y las felicitaciones a todos y cada uno de los expositores y panelistas de esta jornada.